a los libertarios, a la movida esta de ultraderecha loquita, ¿no? Sí. Y Cristina, al mismo tiempo que hace mención de esto, menciona también la idea, y es uno de los 3 pedidos que le hace Alberto, el pedido de hay que reunirse con todos los partidos de la oposición y llegar a un acuerdo. Y el otro día el lunes creo que hablamos con Alemán, y Alemán nos decía, cuando le planteé esto de cómo se hace para hablar, Alemán me dice, de alguna, no es textual ni nada, pero la idea que a mí me quedó es, la cosa no es que vamos a hablar, la cosa es que hay que sobreactuar de alguna manera nuestra disposición democrática, porque necesitamos seguir existiendo como fuerza democrática. ¿Compartís algo de estas ideas o qué pensás al respecto? Yo pensaba, el modo que arrancaste pensé que lo iba a compartir, pero el remate de ser visto como una fuerza democrática no lo comparto. Yo creo que nosotros somos una fuerza democrática. Si me apurás un poco, no veo mucha otra fuerza democrática en Argentina que el Frente de Todos, ¿no? No, claro, ¿ves? Eso no está en ninguna, no lo discute Alemán ni nada. Lo que la idea es, en realidad sabemos que no se puede conversar, pero tenemos que decirlo. No, en esa parte sí coincido. En esa parte sí coincido. Te voy a decir de qué modo coincido. No en la factibilidad concreta de hoy, pero yo trato de ser muy estudioso de Maquiavelo, ¿no? Que es famoso porque era, según dicen, era tramposo, como estaba en contra de la Iglesia Católica, era un personaje muy poco querido en una parte de la sociedad de su época. Pero Maquiavelo soñaba, Maquiavelo soñaba con un príncipe que viniera a unir a Italia. Sí. El sueño de Maquiavelo es del año 1560, no me acuerdo la fecha exacta y no importa. Y la unidad italiana se hizo 3 siglos después. ¿No? Claro. Ahora, Maquiavelo forma parte del proceso de la construcción de la unidad italiana. El príncipe de Maquiavelo Maquiavelo aconsejaba a un príncipe imaginario, a un príncipe mítico, sí, porque eso era lo que necesitaba Italia, ¿no? Ajá. Yo no voy a poner la cifra de 3 siglos para no generar turbulencias de ningún tipo. Pero quiero decir que hay situaciones en las que la consigna política rectora puede ser algo que es imposible de verificar en la práctica concreta. Si vos mirás como vos estás haciendo, ¿no? Las caras y los dichos de los principales jefes opositores, es una propuesta que ni valdría la pena formular porque nadie va a estar de acuerdo. Sin embargo, la otra cara de esa propuesta es que es necesaria. Sí. Ese es la gran magia de esa propuesta, que es una necesidad, que tarde o temprano los argentinos tenemos que construir una sociedad. Digo los argentinos, no el kirchnerismo o esto o lo otro. Los argentinos tenemos que constituirnos como una sociedad que discuta su destino, su futuro, que discuta cómo salir de esta larga etapa de conflictos no resueltos, porque si vos Cristina lo pone en el tema de carácter bimonetario de la economía. Puede ser, digamos que es una manera de llamar al problema argentino. El problema argentino es un problema de dependencia neocolonial. Y la doble moneda de la Argentina es el producto de una relación semicolonial que se estableció desde que se fundó el país, pero que se profundizó mucho a partir de la última dictadura militar. Por eso después tuvimos la convertibilidad, por eso circula la idea de la dolarización, porque es un mecanismo de adaptación absoluta del país a los intereses de la que todavía es hoy principal potencia mundial y está dejando lentamente de serlo. Entonces yo creo que plantear ese tema, lógicamente si se entiende como un problema de agenda concreta y se piensa que Alberto y Cristina van a ir a visitar la sede del PRO para llevarles esta propuesta, no funciona así esto. No. Funciona como una estrategia y una táctica de una fuerza política. La fuerza política, por lo menos como yo la pienso, y en la que yo me siento parte, necesita tener una clara perspectiva de cómo se solucionan
de un modo de fondo, digamos, los problemas argentinos. Necesita saber que mientras los argentinos no tengamos una amplia parte del espectro político comprometida para que gane quien gane las elecciones, Argentina defienda un modelo de desarrollo independiente, un modelo de desarrollo justo, soberano, no tenemos futuro, porque nosotros ganamos elecciones en el 2003, en el 2007, en el 2011, perdimos en el 2015. Cuando perdimos las elecciones del 2015, el país se dio vuelta como un guante. Y quedan pocos de los logros quedaron en pie. Y ahora algunos lentamente se están intentando reponer. Sí. Entonces, las elecciones en la democracia liberal se ganan y se pierden. No se puede hacer política pensando que este país va a tener una política de justicia social 4 años sí, 4 años no, 8 años sí y 12 años no, porque eso no es un país eso. Entonces, si no superamos ese problema, aunque la superación sea conceptual, sea una bandera que nosotros tengamos que sostener, en cualquier etapa sostener la bandera de la unidad nacional, ¿para qué? Para la independencia del país. Y eso nos pone la obligación de tener un nivel de flexibilidad, de inteligencia y de paciencia superior al que como fuerza política hoy se tiene. Claro. Entonces yo creo que es una consigna en la actualidad irrealizable, pero necesaria como formulación, porque si no se formula eso, se puede pensar en el tema o no, pero si pensás en el tema decís, bueno, y todo depende de cómo salgan las elecciones del 2023, pero suponete que ganamos las elecciones del 2023, si no se soluciona este problema, en el 2027 vamos a tener el mismo problema. Sí. Eso, vos fijate qué interesante la dialéctica de esta idea, que la derecha, las fuerzas coloniales, la Argentina colonialista, tuvo ese proyecto, solamente que en lugar de un gran acuerdo, de modo que cualquiera que ganara las elecciones se aplicara una política, se hizo un golpe de Estado, se mataron 30.000 jóvenes, 30.000 personas, para decir, hasta acá llegó esto, ahora no hay más conflicto en la Argentina. Sí. No hay más conflicto. Después vino la guerra de Malvinas, que fue una crisis que cambió todo el escenario, pero la dictadura vino para quedarse, no vino para... Y si llamaba a elecciones iba a ser con el general A y el general B, o el corrupto A y el corrupto B, o el colonialista A o el colonialista B. Nosotros no existíamos más. En el proyecto de la dictadura, la fuerza enemiga se suprimía, no se la absorbía con una política hegemónica, se la destruía incluso en términos literales. Sí. Entonces, ese fue el modo de romper el péndulo, el famoso asunto del péndulo, que viene desde por lo menos viene del 45, ¿no? Claro. Es una solución terrorista la que le dio la dictadura. Nosotros tenemos una propuesta de solución distinta y por supuesto es mucho más complicada, mucho más difícil y mucho más incierta, ¿no? Te cambio de tema, aunque está todo medio por acá, vuelvo al discurso del viernes. Cristina plantea, hay que decirle al fondo que nos ayude a recuperar los dólares que se fugaron. Y eso que parecía una frase tirada a la marchata, parece que tiene asidero institucional, porque hasta parece que el estatuto del fondo habla sobre estas cosas. Ahora, más allá de eso, lo que yo veo con el tema del Fondo Monetario, que aparecen como, bueno, cerremos ya, no vamos a cerrar ya, vamos a ir a la Haya, vamos a pedir los dólares, si no hay sin ajuste, o sea, cerramos pero sin ajuste, si no cerramos nada, pero hay que cerrar. Hay una especie de, no sé vos cómo estás viendo, el tema del Fondo Monetario parece que fuera nuestro relato político, que es lo que yo reclamo que nos falta. Y quizás se está metiendo ahí la política, en esta negociación que no parece, que más que negociación parece una historia legendaria. Yo te voy a decir, Carlos, que comparto lo que decís, y al mismo tiempo te tengo que decir que eso está trayendo una consecuencia inesperada y buena.
Parece raro decir una consecuencia buena en estas condiciones, ¿no? Pero la consecuencia buena es que en estas circunstancias no se puede firmar ningún acuerdo. Y el fondo lo acaba de reconocer. El fondo ya dice que no es para fin de año, es para el 2022. Sí. Y en el 2022 habrá que seguir tirando la pelota para adelante. Ahora, el problema de tirar la pelota para adelante es que mientras vos tirás la pelota para adelante vayas construyendo un plan B, porque si no, en algún momento la pelota la vas a tener que ir a buscar el arco propio, digamos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que se perdió mucho tiempo. ¿En qué se perdió mucho tiempo? En algo que creo que ya lo dije en este espacio y a mí me llama mucho la atención, que es, hace 2 semanas el presidente del Banco Central dijo que Argentina estaba estudiando la generación de una diversificación de acreedores, es decir, la guita que le debemos al fondo, ir a pedirla en otras mesas. A pedirla no, ir a generar canastas de monedas, sí, acuerdos binacionales. Me faltó esa opción. Claro, y nadie dice nada sobre eso. No, bueno, entonces, por eso, entonces, ¿qué hay? Es raro. Sí, no, pero aparte tenés de golpe, sale, no voy a decir dónde, ni quién, ni nada, pero sale que se está por firmar un acuerdo con el fondo muy beneficioso, que no tiene reforma previsional, que no tiene reforma laboral, ajá, que esto, que lo otro y que lo demás allá. Y después de eso, todo lo que viene del lado del fondo es exactamente lo contrario. Sí. Ni la sobretasa quieren negociar. Bueno, entonces a lo mejor no se perdió tiempo, se ganó. Bueno, esas cosas a veces, viste que son como las armas que las carga el diablo, ¿no? Ajá. Si vos usás ese tiempo para hacer mucha política exterior, también interior, pero en este caso mucha política exterior, si armás una cancillería, es lindo armar una cancillería, los países en general arman cancillerías. Sí. De la Argentina, lo que yo sé, por trascendidos que cada vez considero más fieles, la política de relaciones con Estados Unidos la manejan Vélez y Argüello. Que yo sepa, ninguno de los dos cobra el sueldo en la Cancillería. Claro. No sé por qué Vélez y Argüello manejan. Me interesaría mucho saber por qué son ellos los que manejan las relaciones con Estados Unidos. Pero si nosotros queremos encontrar una solución al problema de la negociación con el fondo, tenemos que poner en la negociación con Estados Unidos, con China, con Rusia y con los países árabes, con los países europeos que cada vez más entran en conflicto con Estados Unidos, tenemos que poner lo mejor que tenemos ahí. Lo mejor que tenemos, porque no se sale de esto sin una mirada geopolítica, y no una mirada para comentarla en la televisión, sino sin una actividad geopolítica, porque están abiertas las posibilidades, y porque esto, que es un drama terrible que está viviendo Argentina, puede ser la oportunidad de la historia. Sí. Puede ser la oportunidad de la historia, puede ser romper con el mito de que no hay mundo fuera de la relación con Estados Unidos. Y el tema de lo que no se habla es que el Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos. El que le prestó la guita a Macri es Estados Unidos. El que va a decidir si se le abre la posibilidad de una negociación digna de Argentina es Estados Unidos. Ninguna cosa con la que Estados Unidos esté de acuerdo, hasta por razones estatutarias, hasta por la cantidad de votos que tiene Estados Unidos en el Fondo Monetario, estamos jugados ¿a qué? A que Estados Unidos intente canjear el modo de negociar la deuda por otras prestaciones, porque Estados Unidos, yo desde que conozco la historia de Estados Unidos nunca vi que ese Estado regalara nada. Estados Unidos puede flexibilizar las condiciones de la deuda. Lo que hay que ver es qué pide a cambio, qué reclama a cambio. Claro. Entonces, si no es ahora va a ser difícil por muchas décadas. Ese es el otro tema. Entonces, ganar unos meses no nos viene mal, pero claro, cuando uno gana tiempo, después hay que ver en qué lo invierte el tiempo que ganó, ¿no? La presencia de Lula tendría que ver con esto que vos decías de tener una política exterior frente a este problema con el fondo. Si no la tiene, debería haberla tenido. Yo creo que sí la tiene, porque aparte la concertación en la retórica entre Cristina y Lula del otro día fue extraordinaria, ¿no?
Ajá. porque los dos recordaron el momento del 25 de mayo de 2010, el bicentenario, recordaron y encabezaron el recordatorio con la figura de Hugo Chávez. Eso Sí. no puede ser casual, no puede ser una cosa que se les ocurrió a los dos hablar de la unidad latinoamericana y de Hugo Chávez. Sí. Creo que ese es el punto de arranque de una mirada geopolítica, es esa. Y si vos mirás y todo sale bien, vamos a recuperar Chile para esa política, por lo menos pondríamos a Chile en el flujo de esa corriente, y podemos tener a Brasil nada menos el año que viene. Entonces, yo creo que si no se está pensando esto, y todo lo que se está pensando, si las sobretasas, si los plazos, si los perdones, si todo, si solamente se piensa en esa escala, no tenemos ninguna solución. Ahora, Edgardo, yo otro día estaba tratando de hacer una especie de defensa de Alberto Fernández, que cuesta y que a él le cuesta, ¿no? También mencionábamos con Dipi el otro día, que yo le decía, Alberto todo el tiempo dice, créanme, no lo voy a joder, créanme. Ahora, Alberto puede mostrar hasta acá, y hablando de Argentina y el mundo, lo que hizo cuando llegó el golpe que le dieron a Evo Morales en Bolivia. Exacto. Cómo se comporta con México, cómo se comportó con Lula, que lo fue a ver preso adelante de la cara del bestia de Bolsonaro. Sí. Cómo se comporta con Nicaragua, cómo se comporta con Rusia, con China, cómo le dice a Biden, loco, vos no lo traes acá, vos estás loco que no traes al presidente boliviano, la OEA, etcétera. Ahí, eso parecería que no se ve. No, yo sí lo tengo. O yo cuesta verlo, o los compañeros no lo ven, o el gobierno tampoco lo quiere mostrar mucho. ¿Cómo? Es muy interesante lo que planteas, porque es así, porque son méritos históricos esos. Y eso lo hizo Alberto. Son méritos históricos y todos tienen que ver con la personalidad de Alberto Fernández. Yo creo que hay un acuerdo en ese punto muy fuerte con Cristina, seguramente. Pero vos fijate, Barra, que al lado de eso, vos tenés eso, pero cuando tenés que juntar masa crítica para negociar con el fondo, tenés a los negociadores del conservadurismo pro norteamericano en el protagonismo. O sea que hay como un rumbo bien trazado, y después hay como nubarrones, como contradicciones. Yo no quiero personalizar, no tengo ninguna... No, está bien, pero digamos... Conozco a Argüello de otras épocas. Claro, y Belis no... Pero sin embargo, yo creo que por ahí son... ¿Viste? Esto va por izquierda y esto va por derecha. No, sí, seguramente hay algo de eso, pero lo único que yo digo desde un lugar, tengo que decirlo, no haría falta decirlo, pero de un lugar de un nivel de información de estas cosas bastante pobre, porque por otro lado nadie habla mucho de estas cosas, ni el gobierno, ni los medios que de alguna manera leemos, ni los canales que de alguna manera miramos, nadie dice nada sobre esto. Y te insisto, nada menos que el presidente del Banco Central habla de esto de alguna manera, sí, y después se produce un silencio que yo no termino de entender, porque yo de lo que se trata, creo yo, es que la decisión que está pendiente es una decisión muy difícil y puede ser muy costosa. Este es el problema, porque tomar, no digo que estemos esperando un volantazo en la política exterior, simplemente un ajuste de la perilla, ¿no? Sí. Un ajuste de la perilla en la dirección, no de ir detrás de Rusia, de China, no, de ver qué le conviene a la Argentina como política de relaciones mundiales. Sí. Bueno, y después tenés una traba que es objetiva, que América del Sur no es la que contaban Lula y Cristina el otro día, cambió. Claro. Entonces, y hay cosas que están madurando en un sentido de cambios favorables. En un sentido, porque después Brasil siempre es una caja de sorpresas. Sí. Pero si vos tenés Brasil, Chile, Perú, Argentina y México, y Venezuela, y sí, y entonces ya no es que estás en la soledad más terrible, y cuesta más en una América como se demostró en la década anterior, cuesta más en una situación así hacerse los gallitos con América Latina. Exacto. Porque fíjate que cuando la situación con Venezuela llegó al punto más explosivo,
Yo la verdad prendía la televisión a ver en qué momento decían que desembarcaban los marines claro. en Venezuela. Claro. Y sin embargo no bajaron los marines, se quedaron arriba, no bajaron.